Bienvenidos al canal Historias de Terror. Las siguientes historias son relatos reales contadas por taxistas, cuidadosamente adaptadas para asegurar una experiencia envolvente y aterradora. Recuerda usar auriculares para una mejor percepción sonora. Historia 1. Aquella noche de octubre, mientras conducía en la solitaria carretera de sur a norte de Bogotá, un inexplicable escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando vi a un joven misterioso al borde de la carretera, su figura iluminada por la tenue luz de los faros delanteros de mi automóvil. No pude evitar detenerme y ofrecerle un aventón, a pesar de la extraña sensación que su presencia me causaba. El joven, de aspecto normal pero con ojos profundos y penetrantes, agradeció con un gesto. Siguiendo mi costumbre, le abrí la puerta con cortesía y él se sentó en el asiento del copiloto. El aire frío de la noche entró en el vehículo y mi invitado agradeció con una sonrisa apenas perceptible. Continuamos en silencio, solo interrumpido por el suave zumbido del motor y el crujir de las ramas en el viento. El joven rompió el silencio al pedirme que lo llevara a los apartamentos de Vilmas, una solicitud común en la zona. Asumí que era un residente o alguien visitando a amigos. Sin embargo, mientras avanzábamos, noté algo peculiar en su comportamiento. Me pidió permiso para encender un cigarrillo. Ante mi negativa, mencionando mi rechazo al olor del humo en el vehículo, simplemente asintió y pareció disculparse. Pero algo estaba fuera de lugar. A medida que conducía, me di cuenta de que no dejaba de mirarme. Sus ojos, oscuros como la medianoche, permanecían fijos en mí a través del espejo retrovisor. Intrigado y ligeramente incómodo, intenté romper el hielo, haciendo preguntas casuales sobre el clima o la vida en los apartamentos de Vilmas. Sin embargo, sus respuestas eran breves y evasivas, como si estuviera presente físicamente pero su mente estuviera en algún lugar distante. Después de un rato, su silencio se volvió ominoso. Incluso mi intento de aliviar la tensión con una ligera broma fue recibido con una mirada inexpresiva. Comencé a sentirme cada vez más inquieto, como si hubiera desencadenado algo que no podía comprender. Fue entonces cuando, de repente, me pidió que lo dejara fumar de nuevo. Esta vez, su tono era más insistente. Al negarme nuevamente, su rostro cambió sutilmente. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora reflejaban una mezcla de frustración y enojo. El aire en el automóvil se volvió denso, cargado con una tensión palpable. Decidí desviar la atención y miré hacia el retrovisor, pero el joven ya no estaba en el asiento del copiloto. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de su ausencia. Volteé hacia atrás, pensando que tal vez se había movido a los asientos traseros, pero la oscuridad reinaba en la parte trasera del automóvil. Orillé el vehículo instintivamente y salí tembloroso. La noche se cerraba a mi alrededor, dejándome solo en la penumbra de la carretera. Abrí la puerta trasera, esperando encontrar alguna explicación lógica para la desaparición del joven. Pero no había nadie, ni rastro de su presencia. Confundido y aturdido, regresé al asiento del conductor. Mientras continuaba mi viaje, la inquietud se apoderó de mí. ¿Había recogido a un fantasma en la carretera? ¿O había sido testigo de algún fenómeno sobrenatural? La duda se arraigó en mi mente como una sombra persistente, acechándome en cada curva y recta de la carretera. A lo largo de los días siguientes, intenté explicar lo ocurrido a amigos y familiares, pero las miradas incrédulas y los intentos de racionalización no hacían más que intensificar mi sensación de incredulidad. ¿Acaso había sido víctima de una ilusión, o había abierto inadvertidamente una puerta a lo desconocido? Aquella noche, en la soledad de mi automóvil, me quedé preguntándome si aquel encuentro había sido una manifestación de lo inexplicable. ¿Había llevado a un pasajero de otro mundo a través de la oscura carretera? Aunque traté de encontrar respuestas, la única certeza que me quedó fue la persistente sensación de que algo sobrenatural había dejado su marca en mi vida, transformando las noches de octubre en una experiencia inquietante e inolvidable. Historia 2. Hace aproximadamente un año,
cuando salimos del paro que hubo aquí en Cali, que fue un poco complicado, algo extraño sucedió. Eran alrededor de las 11 de la noche y yo estaba escuchando un programa de radio. De repente, iba conduciendo por un lugar muy oscuro, debajo de un puente. No sé si conocen por acá en Cali, el puente La Mil Días. En ese momento, se cruzó frente a mí un espectro, una señora con la típica imagen de una blusa larga blanca y cabello negro que cubría toda su cara. Al principio, pensé que era una ilusión auditiva porque estaba escuchando el programa, pero resulta que no era la primera vez que me ocurría con ese mismo espectro. En diferentes partes de la ciudad, ya varias veces se me había cruzado. Siempre es la misma figura, la misma señora con la blusa larga blanca y el cabello negro. Estaba a punto de chocar por la sorpresa, pero cada vez que esto sucede, freno bruscamente, enciendo las luces altas y no veo nada. Miro hacia el lado por donde supuestamente debería cruzar, pero no la veo. Ha ocurrido desde el norte, cerca de Chipichape, hasta el sur, por la avenida de los Cerros. Incluso cambié de vehículo, pero este fenómeno persiste. Este es mi primer automóvil y hasta ahora sigo viendo la misma figura. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, porque normalmente no creo mucho en cosas que no son muy tangibles o visibles. Sin embargo, ya ha sucedido 3 o 4 veces, incluso una vez estaba con mi esposa y ella también logró verla. La sensación es extraña, como si el tiempo se detuviera por un momento cuando veo a esta figura. A pesar de que he intentado explicarlo racionalmente, no encuentro una respuesta lógica. Cada vez que me encuentro con ella, siento un escalofrío recorriendo mi espalda y una extraña sensación en el ambiente. La última vez que la vi fue en la avenida de los Cerros, cerca del sur de Cali. Estaba conduciendo solo, y de repente, allí estaba de nuevo, la figura de la mujer con la blusa larga blanca y el cabello negro. Esta vez, decidí seguir adelante sin frenar bruscamente. Mantuve la calma y continué mi camino, pero la figura desapareció repentinamente cuando llegué a un semáforo. Esto me ha dejado con muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién es esta figura? ¿Por qué siempre se me aparece en diferentes partes de la ciudad? ¿Es un fantasma o algo más? Mis amigos y familiares piensan que estoy exagerando, pero la sensación de verla una y otra vez me persigue. He intentado buscar información sobre eventos pasados en los lugares donde la he visto, pero no he encontrado nada relevante. La figura sigue siendo un misterio para mí, y cada vez que salgo por la noche, siento una mezcla de curiosidad y temor. No sé si algún día encontraré respuestas o si este enigma continuará persiguiéndome en las oscuras calles de Cali. Historia 3. Hace un tiempo, en el año 2020, viví una experiencia que todavía me eriza la piel cada vez que la recuerdo. Todo comenzó una noche en Medellín, donde me encontraba conduciendo mi carro y escuchando historias de brujería en la radio. Hablaban sobre pactos sagrados y cosas así, y aunque la temática me intrigaba, no pude terminar de escuchar el relato debido a su intensidad. Después de unos 20 minutos, decidí tomar la ruta regional hacia el sur de la ciudad. Fue entonces cuando un hombre, vestido de manera peculiar, hizo señas para que lo llevara. En medio de la pandemia, no era común recoger a extraños, pero este individuo no parecía mal vestido, aunque su atuendo tenía un toque antiguo, algo así como de épocas pasadas. Al detenerme, el hombre me indicó que nos dirigíamos al cementerio de San Pedro. Aunque me resultó un destino inusual, comencé la carrera. Mientras avanzábamos, sintonizaba la radio, y para mi sorpresa, estaban reproduciendo reggaetón. El hombre, con acento como de la región caleña, comentó sobre la música, destacando su preferencia por un estilo más antiguo, que solían tocar. Le expliqué que eso era lo que se escuchaba últimamente, pero él parecía desconectado de la escena musical actual. Durante el viaje, el hombre me hizo preguntas extrañas, como si estuviera atrapado en el pasado, mencionando dispositivos como el radioteléfono, algo que ya no se usa en Medellín. Con su acento diferente, pensé que tal vez provenía de Cali,
donde aún podrían utilizar ese tipo de tecnología. Al llegar al cementerio San Pedro, el hombre se preparó para pagarme y la tarifa marcó unos 12.800 pesos. Cuando conté el dinero, resultó que solo tenía 10.600. Le señalé la diferencia, y en ese momento, las monedas que me había dado desaparecieron. Le entregué el cambio y guardé las monedas, pero cuando las revisé más tarde, eran de una apariencia muy antigua, como monedas de épocas pasadas. En ese instante, una extraña sensación me recorrió el cuerpo. La piel se me erizó y me invadió un nerviosismo inexplicable. A pesar de todo, el carro se apagó de repente, sumiéndome en la oscuridad del cementerio. Desconcertado, llamé a mi jefe para explicar la situación. Mientras esperábamos al mecánico, el carro empezó a moverse, como si la batería se hubiera recargado misteriosamente. Media hora después, el mecánico llegó al cementerio San Pedro para revisar el carro. Aunque inicialmente se resistía a arrancar, finalmente prendió. Desde ese día, me quedó una sensación de asombro y miedo. Aquellas 3 monedas extrañas que guardé como recuerdo aún me inquietan, recordándome una experiencia sobrenatural que viví en esa noche del 2020.